Mientras me releía el sexto libro de Harry Potter, una de las preguntas que más ha rondado por mi cabeza es cómo dos personas con un pasado aparentemente similar terminan por convertirse en personas totalmente diferentes. Y es que en este caso, en este libro que profundizamos en la historia del villano principal de la saga Harry Potter, muchas de las preguntas que me he ido haciendo es cómo una persona como Lord Voldemort, con un pasado muy trágico, termina por convertirse en el villano principal. Y es que en muchas de estas ocasiones que sabemos que una persona ha tenido un pasado trágico, es muy frecuente la pregunta, al menos yo me la he hecho, de qué te condiciona el ser malo o bueno, si una persona nace mala por naturaleza, o si hay algunos factores, algunas variables que condicionan este tipo de comportamientos. Como ya sabéis, las personas que sois veteranas por el canal, una de las frases por excelencia de este canal es que cada historia cuenta. Y no puede ser una ocasión diferente la del vídeo de hoy, donde vamos a profundizar en la historia del villano por excelencia de la ciencia ficción, y más concretamente del villano de la saga Harry Potter, para entender muchos de los comportamientos que hemos podido ver a lo largo de las películas y sobre todo a lo largo de los libros. Porque algo que digo siempre cuando analizamos la saga Harry Potter es que me voy a quedar primeramente con los libros porque es donde más se aporta información, donde más podemos extraer información y donde más vamos a poder aprender sobre distintos aspectos relacionados con la cultura, con el cine y sobre todo, por supuesto, con la psicología. Y es que la vida de Voldemort tiene muchísimo que aportarnos y por tanto en el vídeo de hoy quiero plantearte que hagamos un viaje. Pero no va a ser un viaje, ojalá lo fuera así, a un lugar específico, porque yo tengo claro que me iría corriendo a Roma, sino que va a ser un viaje a un momento temporal, a un momento de la vida de Lord Voldemort. Porque sí, en el vídeo de hoy quiero que te prepares, quiero que te pongas cómodo, quiero que disfrutes, porque lo que vamos a hacer es recorrer una vida. No tu vida, no la mía, sino la vida del personaje, de Lord Voldemort. Así que vamos a retroceder a la fecha de su nacimiento. Espera. Es más, vamos a retroceder un poco más. Vamos a retroceder para entender a la madre de Voldemort, para entender su pasado. Merope Gaunt fue la madre de Lord Voldemort y pertenecía a una familia de un linaje espectacular. De hecho, descendían del mismísimo Salazar Slytherin y de los Peverell, unas familias de magos muy importantes. De hecho, ya sabéis que Salazar fue uno de los fundadores de Hogwarts. Esta familia de magos, a pesar de que era súper importante y que eran la hostia de poderosos, era una familia muy violenta, era una familia muy inestable emocionalmente y que vivían en la más absoluta de las miserias, tanto a nivel material, porque estaban en la ruina, como a nivel afectivo. De hecho, el maltrato en esta familia era muy presente, maltrataban a Merope, a la madre de Voldemort, y por tanto el cariño en esta familia brillaba por su ausencia. Con el paso de los años, Merope empezó a fijarse en un chaval del pueblo, en Tom Riddle, padre por supuesto, pero ante la imposibilidad de que este chico no se fijara en ella, empezó a pensar en las formas que podía tener de engatusarlo, de enamorarlo, y llegó a una conclusión, que o bien le embrujaba, o bien, bueno, según apuntan las hipótesis, utilizaba algún filtro de amor. Historias aparte, que no os puedo contar aquí porque esto se alargaría muchísimo. Si queréis profundizar, os voy a recomendar un vídeo que me ha encantado cuando lo he visto, que resume por completo todo esto. Merope decidió engatusar finalmente, embaucar y embrujar a Tom Riddle y juntos se fueron del pueblo. Con el paso del tiempo, Merope llegó a la conclusión de lo que tenía que hacer realmente es quitarle el embrujo a Tom para que él decidiera por su propia voluntad quedarse con ella, porque había descubierto que se había quedado embarazada. ¿Y qué crees que sucedió cuando le quitó el embrujo? Efectivamente, que la abandonó. A consecuencia de este shock, de este impacto emocional de verse abandonada, Merope perdió por completo la habilidad y la capacidad para hacer cualquier tipo de magia. De hecho, lo que nos cuentan los datos y la información de la que se tiene constancia, cuando Merope dio a luz al futuro Lord Voldemort, a Tom Riddle hijo, ante la imposibilidad de hacer magia no pudo recuperarse y finalmente falleció. Pero podría haberlo hecho de haber tenido la capacidad. Y esto me ha hecho pensar en cómo las circunstancias del embarazo no solo nos afectan a las personas que somos muggles, que no sabemos hacer magia, sino también a los magos y brujas. ¿Por qué? Porque lo que está demostrado a nivel psicológico es que el entorno de la madre durante el embarazo es tremendamente importante para la salud psicológica, no solo de ella misma, sino también del futuro niño o niña. Por eso, cualquier cambio, cualquier impacto, cualquier situación de estrés agudo a nivel emocional puede afectar la salud física y emocional de madre e hijo.
Así que mucho cuidado durante esta época. Ahora sí, vamos al nacimiento de Lord Voldemort. 31 de diciembre de 1926. Cuando Mérope da a luz a Lord Voldemort, Voldemort termina por quedarse en un orfanato. Aquí está, fijaos, la primera diferencia, como he apuntado al principio, con Harry Potter. Harry también pierde a sus padres, por culpa de Voldemort, claro, cuando él es pequeño. Pero cuando esto pasa, Harry termina por quedarse con sus tíos, con los Dursley. Y vale que los tíos no son el ejemplo de la afectividad y de la atención, pero por lo menos tiene a alguien que está presente, que está ahí. Aunque eso suponga un fuerte estrés, un fuerte impacto y que sea muy negativo, que nos parezca muy negativo, pero hay alguien ahí. Voldemort no tiene nada, Voldemort tiene el completo abandono físico y emocional, y eso para un niño es muy duro, desde que es pequeño. Aquí está la primera diferencia, el abandono por completo. Y esto va a sembrar un caldo de cultivo perfecto para que podamos entender a Voldemort a lo largo de su vida. Pero ahora vamos, por supuesto, a entender su infancia. De la época de Voldemort en el orfanato apenas tenemos datos. Lo poco que nos ha podido aportar J.K. Rowling es que durante esta época Voldemort era culpado de todo lo malo que sucedía en el orfanato. Había muchas peleas, se pegaba con otros niños, les robaba, les agredía, les torturaba a niños, animales. Y esto, vale, era el causante de todo esto y de hecho lo realizaba, pero quizás en muchas de estas ocasiones él no lo realizaba así. Pero las cuidadoras del orfanato le culpaban de todo lo malo. Y aquí yo me puse a pensar en qué hubiera sucedido si quizás una de estas cuidadoras o cuidadores le hubieran atendido, le hubieran escuchado, hubiera estado ahí cuando lo necesitaba. Quizás algo distinto hubiera sucedido o quizás no, pero bueno, es un añadido más y podemos ver cómo muchas veces esto influye, por supuesto, en el desarrollo posterior. Pero no me puedo olvidar de la joya de la corona, de cuando Dumbledore va a visitar a Voldemort por primera vez, a conocerle. Cuando este encuentro se produce, el propio Dumbledore se ofrece a acompañarle a Voldemort a comprar el material escolar, y Voldemort se niega, al contrario de Harry cuando Hagrid va a buscarle, que confía plenamente en él. Voldemort desconfía por completo de este nuevo señor de Dumbledore. ¿Quién es ese? Y de hecho dice de que él se maneja por él mismo perfectamente. Y esto es tremendamente importante, porque no es que Voldemort haya aprendido a desconfiar, que también, sino ha aprendido que confiar en otra persona puede ser desgarrador y puede que te hagan daño. Y eso tiene que ver con, por supuesto, su pasado y con cosas que vamos a ver a continuación. Ha aprendido a que la única manera de obtener seguridad es controlar la situación por él mismo, y que desconfiar de los demás o incluso confiar en otras personas te puede hacer tanto daño, que puedes sufrir tanto que no lo vas a poder soportar. Y eso en un niño o una niña es muy duro durante su infancia. Por eso, en muchas de esas ocasiones, muchos niños que viven en entornos muy difíciles aprenden a desconfiar y aprenden a obtener el control de otras formas. Puede que no sean magos ni brujas superpoderosas, pero puede que aprendan a, por ejemplo, centrarse en los estudios muchísimo más, en ser muy exigentes consigo mismos, en quizás centrarse en otras actividades, como juegos, como sustancias. O puede que alguno de vosotros y vosotras sea mago o bruja y yo me esté equivocando. Durante la adolescencia de Voldemort también tenemos muy pocos datos. De hecho es que las referencias a la vida de Voldemort durante su etapa escolar son bastante escasas. Quizás él mismo se haya preocupado por eliminarlas para que no se le pueda seguir la pista. ¿Pero qué sucede durante su etapa de estudiante? Que no hace realmente ningún amigo, ninguna amiga. A las personas a las que se une o a las que se acerca es en todo momento para obtener poder, para obtener control. Pero hay una parte esencial de todo esto, y es que, como te he comentado antes, lo que he aprendido es que confiar en otra persona puede implicar dolor, puede implicar un cierto riesgo, porque eso implica sufrimiento. Confiar en otra persona implica sufrir. Y él ha aprendido a desconfiar, ha aprendido a obtener el control y el poder por sí mismo, y no lo quiere cambiar. Esto es algo que me ha recordado cómo muchas personas, cuando terminan una relación o cuando algo malo pasa en sus vidas, aprenden a que desconfiando de los demás y solo confiando en ellas mismas es la única manera de continuar. Y nada más lejos de la realidad, lo que nos aporta la psicología y el comportamiento humano es que sufrir es una parte esencial de la vida y hay que aprender a tolerar ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos para, por supuesto, tener un cierto equilibrio. Y por cierto, una referencia a este apunte de la psicología está en los cuentos de Pip del Bardo, unos cuentos que me estoy leyendo ahora mismo, que me los han regalado y que me están encantando. Si
¿Estáis interesados? Dejadlo en los comentarios que hacemos un análisis de este libro. Por supuesto, no me voy a olvidar que hay otro componente más, otro concepto psicológico más, que ha aterrado a Voldemort durante toda su vida. La muerte, la idea de la muerte. Y esto no es algo que digo yo, está escrito también en el libro. De hecho, te lo voy a leer. Mientras floten a la deriva por debajo de la superficie, no hay nada que temer de un cadáver, Harry, como tampoco hay que tener miedo de la oscuridad. Aunque no lo confiese, Lord Voldemort teme esas dos realidades, y como es lógico, no opina igual que yo. Pero, una vez más, con esa actitud revela su ignorancia. Lo único que nos da miedo cuando nos asomamos a la muerte y a la oscuridad es lo desconocido. Este apunte, cuando lo leí en el libro, la verdad es que me emocioné bastante porque es algo que sucede bastante, que lo he aprendido bastante tanto en mi experiencia personal como por supuesto en mi experiencia como psicólogo. La mayoría de las personas que mantienen este miedo a la muerte, a lo desconocido, tiene que ver con un componente de incertidumbre enorme. ¿Por qué? Porque, como bien dice Dumbledore, que quizás fuera psicólogo, la muerte es ese componente desconocido de la vida. No sabemos realmente lo que hay más allá. Por tanto, es muy fácil temerlo, es algo muy natural. Y el propio Voldemort ha sido presa de este miedo a lo largo de toda su vida. Ha temido tanto la muerte que la única manera de asegurar de convivir con ese miedo ha sido aferrarse tanto a la vida. De hecho, eso fue lo que le hizo, crear los Horcruxes. Si te das cuenta, lo que hemos visto a lo largo del vídeo de hoy es que la vida de Voldemort, de nuestro villano principal, ha estado marcada por la indiferencia afectiva, por la inseguridad, por la ausencia de cariño, por el control de las relaciones, pero que en todo esto tiene que ver, por supuesto, todas las experiencias que ha tenido, tanto en su infancia como en su adolescencia, en su etapa adulta y, por supuesto, su antepasado familiar, sus antecedentes familiares. Y aquí me surge una pregunta. Quiero plantearte a ti, para que respondas en los comentarios, si tú crees realmente que esto es posible alterar, si es posible una persona que haya vivido en un entorno de tanta inseguridad, de tanta inestabilidad, el poder cambiar. Si crees que eso es realmente posible. Quiero que ahora seas tú quien se implica en todo esto, que muestre su opinión. Y por cierto, quiero que seas tú quien decide el siguiente análisis de esta sección. ¿Cuál crees que es el personaje que tenemos que analizar de la saga Harry Potter? Vale cualquiera, villanos, personajes principales, si quieres que me centre en una de las películas en particular, déjamelo en los comentarios porque el más votado será por el que empecemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que como siempre te haya gustado, que disfrutes mucho de este tipo de vídeos. Si es así, agradezco como siempre una manita arriba, que comentes, que lo compartas, que si conoces gente que le interese el universo Harry Potter le mandes este libro, o si consideras que hay algo que has aprendido y que merece ser escuchado por otras personas, también se lo puedes mandar. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.